Bienvenidos a... ¿Y ahora qué? ¿Te ha pasado alguna vez de ir a una entrevista de trabajo donde sientes que eres el candidato ideal y quedarte en blanco cuando te hacen preguntas sobre la empresa? En este vídeo vamos a darte algunos consejos sobre cómo investigar a fondo a la empresa para la que te postulas y así dejar impresionados a los entrevistadores. Como bien sabes, hay muchas cosas importantes que debes prepararte en una entrevista de trabajo y una de ellas es investigar la empresa. Casi con toda seguridad, en algún momento de la entrevista te van a preguntar qué conocimientos tienes sobre la empresa. Y como vimos en un vídeo anterior, es un error muy común y fácil de evitar. Te harán algunas preguntas como ¿de qué conoces a nuestra empresa? ¿Qué sabes acerca de nuestra actividad? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Esto suele ser una pregunta trampa. A los entrevistadores no les interesa que les cuentes lo que has visto en la página web. Eso se lo saben perfectamente, sino qué cosas te han llamado la atención acerca de su actividad, cultura o valores. Ten claro que cuando des algún ejemplo, tienes que relacionarlo con tus propios intereses y motivaciones. Ahora llega la pregunta clave. ¿Dónde buscamos esta información? Obviamente, primero debemos tener una base de conocimiento que extraeremos de su página web. Allí encontraremos información sobre su historia, productos y servicios, sede central y filiales, equipo, proyectos, políticas de recursos humanos, etc. Luego tenemos que investigar sus redes sociales. Allí buscaremos qué tipo de cosas publican en todas las redes. Miraremos la publicidad, noticias, nuevas aperturas, vida en la empresa, publicaciones de empleados, etc. Busca mensajes más informales y emocionales y observa bien cómo se comunican con sus seguidores y el tipo de lenguaje que utilizan. Eso te dará algunas pistas sobre la cultura de la empresa. Hay páginas web especializadas, donde empleados y exempleados pueden valorar las empresas de forma anónima. Algunas de ellas son Glassdoor, Indeed, Payscale o Salary. Aquí podrás encontrar opiniones sobre la empresa, el proceso de selección, sueldos, puntuación de sus directivos, etc. Te pueden resultar muy útiles porque verás cómo es el clima laboral, expectativa salarial y también hacerte una idea de los pros y contras de trabajar en la empresa. Busca reseñas en Google. Valora el número de reseñas, pero también la calidad de sus opiniones. Hay muchos clientes que ponen sus elogios y quejas en esta plataforma. Por otro lado, usa también Google para buscar noticias sobre la empresa en los medios de comunicación. Por último, puedes preguntar a uno de tus contactos si conoce a alguien que trabaje o que haya trabajado en la empresa o si tiene referencias en primera persona. Si quieres ir más allá, puedes contactar con algún empleado o ex empleado a través de LinkedIn y preguntarle sobre la empresa. Una vez tengas toda la información acerca de la empresa, conéctala con tus intereses, motivaciones, habilidades y competencias. Con estos consejos, esperamos que puedas demostrar interés al entrevistador, tu conocimiento de la empresa y que te sirva de herramienta para evaluar si la compañía se alinea con tus valores y objetivos profesionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya sido interesante y te pedimos que apoyes el canal para ayudarnos a seguir creciendo. Suscríbete para recibir contenido actualizado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Adiós!